Luego de las clases de nuestra querida Paula Altamirano sobre videos, tratamos de mejorar la iluminación para ahora conversar con ustedes sobre las mejores recomendaciones que les tenemos de gestores o administradores de contenido para el audio, ¿ok? Que la Paula va a especificar a qué nos referimos, pero nuevamente, para recordarles, por si están viendo esto en diferido y han perdido la pista, nosotros estamos trabajando bajo este esquema estratégico donde les proponemos al sitio web como el principal canal de distribución por todas las bondades que tiene, con miras a la jerarquización, a la perduración en el tiempo, a la sustentabilidad en el tiempo en nuestros proyectos periodísticos y comunicacionales. Entonces ya hemos discutido de los administradores de contenido, siendo nuestra recomendación WordPress. Si quieren volver a saber por qué, vean la cápsula de la semana 5. Hemos hablado de redes sociales también la semana 5. El primer módulo de esta sesión 6 fueron videos y ahora estamos pasando a hablar de audio. Sin más preámbulos, le dejo a Paula para que nos converse desde su amplia experiencia trabajando con podcasts. Bueno, chiques, vamos a partir ahora con los administradores de contenido para audios, considerando también que estamos en un universo de contenidos periodísticos muy, muy relevantes y muy importantes. Ya sabemos que cambió el periodismo de un tiempo a esta parte. Yo creo que para nosotros igual es mucho más fácil dilucidarlo porque estamos dentro del medio y estamos trabajando constantemente con este tipo de productos y este tipo de contenidos. Y ahora vamos a ver por qué también es súper relevante el contenido audible en el periodismo. Yo creo que eh, con este auge que han tenido los podcasts, se ha dejado un poco de lado también el entender. Es súper importante complementar nuestros trabajos, por ejemplo, escritos con audio, o nuestros trabajos audiovisuales también, solamente con audio de alguna u otra forma. Y en este nuevo periodismo es súper relevante también entender de la experiencia que uno puede llegar a aportar con el audio al momento de conectar con otras personas. Al igual que en la clase de videos, existen dos tipos de contenidos en audio para publicar. Está el audio como contenido complementario a una publicación principal. Vamos a partir por eso, vamos a partir aprendiendo un poco acerca de cómo administrar mejor las entrevistas, los extractos de entrevista, audio textos, por ejemplo, música que acompaña la narración que estoy escribiendo. Así como también el audio como contenido central es tratado en caso de los podcasts, que yo creo que en el caso de nuestra sección les encantan los podcasts, los reportajes radiales, las crónicas radiales, los radioteatros, los documentales sonoros, porque también tenemos que tener en cuenta que todo el contenido radial de alguna u otra forma también tiene que dejarse en determinados administradores para que los usuarios puedan acceder a ello. Así que también tener eso en consideración. Vamos a partir por el audio complementario a nuestra publicación central y entender también cómo podemos publicarlo para optimizar nuestras presentaciones y nuestros contenidos. ¿Cuál es el objetivo principalmente al momento de publicar un audio de forma complementaria a nuestro trabajo periodístico? Yo creo que lo esencial aquí es sacarle el provecho al material recogido al momento de realizar entrevistas. Yo creo que la mayor parte de nosotros nos pasa que al momento de hacer entrevistas y cuando nos mandan a este trabajo de campo que es súper importante para el trabajo periodístico, esos archivos en MP3 o en formatos que desconocemos quedan en alguna parte de nuestro computador alojados y nunca más los volvemos a tocar, sobre todo cuando hacemos trabajos escritos, pero acá les vamos a presentar distintas opciones en donde ustedes les puedan sacar provecho y se pueden presentar de una mejor manera, y digo más verosímil porque al final a la mayor parte de nosotros nos pasa que algunas fuentes nos critican de que al momento de transcribir una cuña no la dejamos tal cual. Y bueno, nosotros sabemos que cuando uno transcribe una cuña, como que hay ciertas consideraciones que uno puede tener, pero ¿qué va a ser mejor siempre? Que la gente escuche la cuña tal cual. Y por eso ahora vamos a enseñarles algunos datitos para poder hacer estas publicaciones más atractivas y más orgánicas a lo largo de este desarrollo periodístico. Acá hay algunas formas en las cuales ustedes pueden encontrar el contenido como un audio complementario. La mayor parte de las páginas de radio hacen esto, que es incluir cuñas dentro de las notas para que uno escuche tal cual, por ejemplo, fue una cuña dada en este caso por el presidente dentro de una conferencia de prensa. Ese es uno de los casos. Existen otros casos, como lo que pasa en la radio cooperativa, que es también este ejemplo que les dejé acá, en donde dejan solamente como el audio de una entrevista completa para que la gente lo pueda visitar. Y también pasan otros casos, como este, que es un ejemplo que les dejé yo,
que es una cuña completa extraída y también que funciona como un complemento para toda la información que uno puede dejar de un reportaje que está haciendo. Y finalmente, este caso, que es algo que yo he visto mucho en las revistas ahora últimamente, que es lo que hacen es leer el texto completo que ellos escribieron y dejarlo como un audio. En este caso es una entrevista que le hicieron a Adam Driver, y la lectura de este texto igual es súper extensa. Entonces vamos a también a darles consejos de cómo pueden optimizar este contenido al momento, por ejemplo, de leer un contenido escrito que ustedes realizan. Sí. Oye, Paula, y allí yo quería hacer un inserto para que se den cuenta que en este ejemplo que muestra Paula de New Yorker, es genial en el sentido que, no sé si recuerdan, cuando conversábamos en herramientas, y esto en el taller de proyectos 2 al menos con mi sección, pues, pero en el taller de proyectos 2 lo vamos a ver muchísimo más, la importancia de saber escribir para la web, porque al final, para los motores de búsqueda, lo único que consideran para saber qué contenido hay en nuestras páginas, en nuestras publicaciones, es el texto, no el audio. Hasta ahora Google no puede saber qué hay dentro de un audio, qué hay dentro de un video, qué hay dentro de un PDF, qué es una imagen. Hay reconocedores ópticos, pero ese es otro tema. Entonces, en esta circunstancia en donde hacemos una página web, nuevamente está el ejemplo del valor de la página web, porque aquí la página web nos atrae al formato de audio, incorpora imágenes, incorpora texto, y esto va a posicionar, tiene muchísimas más posibilidades de ser encontrado a que simplemente tengamos esa pista de audio suelta en otro lugar. No sé si tienes al respecto algo que decir, sumar a mi comentario, Paulita. Sí, por ejemplo, me pasó que cuando yo busqué esta entrevista, porque soy súper fan de Adam Driver, la busqué como Adam Driver New Yorker. Y me apareció automáticamente esto, y por ejemplo, no me apareció ninguna otra sugerencia relativa solamente al audio o al video que generaron, sino que en primera instancia me apareció el contenido en la página web, y abajo ustedes pueden ver todo el contenido que igual despliegan, que hay imágenes, está en este caso el audio, la entrevista igual, que está súper buena. Sí, oye, y nada que ver con el tema, pero es que ya tú eres como la 10ª persona que oigo que le gusta Adam Driver. ¿Qué onda con Adam Driver? Después, ese es tema para otro podcast, ¿ok? Vamos a Sí, va a quedar entrevistar ahí a pendiente. Paula. Después, para otro podcast. Quien quiera saber, porque, oye, yo lo sigo desde Girls, pero no sé si me gusta tanto ya. Pero otro tema, Oh, otro tema. Ok, continúa. Bueno, y además de los audios complementarios, existe este formato que es tan popular ahora, que es el formato de podcast. Y acá yo también les tengo algunas consideraciones que encuentro que es súper entretenido y necesario conversar, de saber por qué los podcasts se han convertido en un formato importante para nuestro ejercicio periodístico, y tienen que ver necesariamente con el grado de implicación que tienen los usuarios al momento de escuchar estos programas, por ejemplo, de 10, 15, 20, 30 minutos, en donde hacen y realizan contenido periodístico. Los podcasts han tenido un gran auge el último tiempo. Hay mucha gente que se está atreviendo también a hablar, hay muchos usuarios que están interesados. Ahí ustedes, por supuesto, pueden revisar las estadísticas que les dejé en la presentación, para revisar la importancia que han tenido el último tiempo, y sobre todo la importancia que han tenido al momento de ser entretenidos por los tiempos de viaje. Y no sé, acá, por ejemplo, esta es una encuesta reciente, que el consumo de podcast ha aumentado muchísimo en estos tiempos de cuarentena. Entonces, es un formato actual, es un formato muy popular, y vamos a entenderlo también un poco. Vamos a ver qué vamos a entender por podcast a lo largo de esta clase, y también a lo largo del módulo que hacemos con la profe, porque pasa mucho que hay contenido en internet que uno lo ve como podcast, pero que no es tan así. Hay que tener cuidado también con esas definiciones. Yo he ido actualizando un poco estos conocimientos, y podemos clasificar este contenido de podcast en tres categorías. Está el contenido reutilizado, que es, por ejemplo, que uno escriba un texto y que después se publique en un formato podcast, vamos a decirle así entre comillas, en donde se reutiliza, se pone en formato de audio y se comparte nuevamente. Este formato de entrevista y de chatcast, que es, yo creo que el que más conocemos nosotros, que son como dos interlocutores o tres en algunos otros casos, en donde conversan con una fuente a lo largo de todo un programa, no sé, media hora, 40 minutos. Yo he visto chatcasts de hasta 2 horas, que me parece un poco excesivo, pero ya es una opinión personal. Y también está el estilo periodístico, que es el estilo que nosotros tenemos que desarrollar,
que es ya el formato podcast en sí mismo. Cuando hablamos de podcast, hablamos de este estilo periodístico, y vamos a comentarles algunos de los principios fundamentales de lo que es el podcast, que, por ejemplo, una de las cosas súper importantes y que por lo mismo logra tanta conexión este formato con la gente, es que el consumo tiene que ser con audífonos. Cuando hablamos de un podcast real, es algo que nos mantiene concentrados durante, no sé, 10, 15, 20 minutos. Mi profe, por ejemplo, que me hizo estas clases, me decía que una de las características principales del podcast y que uno puede notar que en verdad logra como conexión con el usuario es cuando uno está escuchando como el contenido y mira un punto en el vacío. Uno está tan concentrado en lo que está escuchando y el producto es tan bueno que logra como esa sensación con el usuario. Además, el podcast es un formato asociado al movimiento, al traslado. Por ejemplo, el mayor consumo se realiza en tiempos de viaje. Por eso también el formato tiene que estar asociado y uno se tiene que preocupar, por ejemplo, de que tiene que tener ese tipo de duraciones. Además, esta característica que es súper importante en los tiempos de hoy en día, que ofrece mayor control al auditor. Al auditor, por ejemplo, uno le puede poner pausas, puede adelantarlo, puede atrasarlo. Igual la idea es que uno sea capaz como de escuchar un podcast de principio a fin, pero si uno ya empieza como a adelantarlo, atrasarlo, ahí hay problemas con el contenido que estamos consumiendo. Y además no es una escucha pasiva, por ejemplo, que es algo que sucede cuando uno escucha radio, que es que uno deja la radio prendida y se reproduce constantemente todo el día y la deja de fondo, y cuando hay un contenido como que uno le pone atención, pero si no sigue como reproduciéndose. Y acá en general les dejé como hartos principios que son esenciales, sobre todo algo que vamos a ver a lo largo de todo este semestre igual, que las audiencias de los podcasts y la audiencia de los proyectos que tienen como gran éxito son audiencias súper atomizadas, no son masivas, son específicas, apuntan a un nicho específico de gente, satisfacen determinadas necesidades de contenido de un público súper específico, que es algo que también tienen que tener en consideración si es que quieren ustedes iniciar un podcast. Y también en general los podcasts son gratuitos, son más libres en términos de formato y las versiones finales siempre pueden ser actualizadas. Como los contenidos que uno puede publicar en la web, no sé, por ejemplo, si uno quiere realizar una actualización de un capítulo que publicó hace un mes y, no sé, una fuente te contactó y te añadió más datos, puede actualizarla, como que uno puede publicar de nuevo esas versiones, así que es un formato súper interesante, pero que cuando hablemos de podcast tengan en consideración que vamos a hablar de este formato, del formato periodístico. No vamos a estar hablando tanto ni de chatcast ni de este contenido reutilizable del que comentábamos anteriormente. También les dejé algunos ejemplos en estas láminas siguientes, en donde, por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos es el Mother Love, que es la adaptación que hizo el New York Times a una columna que tiene en donde la gente manda ensayos como de sus relaciones amorosas y sus consideraciones del amor en tiempos modernos. Y lo que hacen acá es leer estas historias, invitan como actores famosos y gente bacán a que les lea. Así que para que ahí tienen un ejemplo, si es que quieren escuchar sobre todo y si es que quieren aprender más de este mundo. Es también hay otro ejemplo Sí, que es pero Paula, aquí este nuevamente es un excelente momento para reafirmar lo que ya les decíamos en mi interrupción anterior. Y fíjense que en este caso esta es la página, ¿no? Cuéntale, esta es la página, es del New York Times, pero tiene su propia sección y si se fijan lo que hacen acá en inglés, no es una simple reproducción de lo que está en el podcast, pero sí es un descriptor, es una bajada que te dice qué vas a escuchar y tiene los contenidos claves, los descriptores claves, nuevamente para que lo entiendan, esto no es fortuito, esto es para poder posicionar estos contenidos mejor, potenciar las oportunidades de que Google te encuentre. No sé si tienes algo más que decir. Sí, sí, y no sé, yo creo que igual a lo largo de todos mis ejemplos pueden ver harto el New York Times, pero yo creo que tengo tanto. Efectivamente lo hacen bien, como que han tenido una transformación digital desde un tiempo a esta parte súper importante y quiero que lo vean siempre como un ejemplo a seguir y que es un ejemplo relevante al cual uno puede estar apegado y puede tomar referentes también para su propio trabajo. Ahora dentro de estos otros ejemplos que yo les dejé el ejemplo de Relato Nacional, que es un podcast chileno, y acá hacen exactamente lo mismo. Una de las cosas relevantes que nosotros comentábamos en nuestra sección es que es súper necesario tener una página web donde uno pueda alojar todo este contenido de podcast, y en el caso de Relato Nacional lo que hacen es exactamente eso. Es una página web sencilla, tampoco es necesario complejizarla tanto. Aparecen, por ejemplo, qué es el podcast, cuentan un poco, cuentan acerca de los capítulos,
relato breve, que es una de las secciones que tienen formas de escuchar. Ahí aparecen toda la distribución de las plataformas, que es lo que vamos a comentar más adelante, en donde ellos pueden encontrar el trabajo que realizan y también el equipo, pues, como la página clásica que uno hace del quiénes somos, bueno, acá también lo hace. Y acá, Exacto. por Y ejemplo, si aquí, uno selecciona uno de los capítulos, pero espera, Paula, una cosa para aprovechar, perdón, se me fue, para aprovechar estos ejemplos que pusiste para discutir temas conocimientos que ya deberíamos reforzar. Si estuviéramos en una clase normal ahora, los torturaría con esta pregunta. ¿Qué le hace falta a esta página para mejorarla? A ver, Paula, tú me conoces. ¿Qué le falta a ese texto? ¿Qué le falta a ese texto? le faltan negrita, le falta hipervínculo, le falta una mejor optimización igual a ese texto, porque está escrito como en un párrafo gigante. Totalmente. Entonces lo que tienen que entender es que los proyectos, cada género, cada formato, tiene que funcionar bajo las mismas reglas de escritura para web, que fundamentalmente se basan en el hipertexto. Entonces, la idea aquí es que de un texto invitemos a visitar otro, de repente este audio se relaciona con otro audio, en este capítulo produjimos lo que ya antes reportamos en el otro capítulo, ya, pero todo eso, ¿ok? Igualmente vamos a reforzar cuando estemos durante la etapa de reporteo de los proyectos del semestre que viene, vamos a reforzar todas estas técnicas de escritura para la web. Pero esto se puede hacer solo en un sitio web, sí. Pueden escribir bien, no me voy a meter más, pero sigan, para que vean que esto es una sumatoria, estamos nuevamente analizando las mejores plataformas y las mejores estrategias para que su contenido luzca. ¿Y por qué? No solamente por un tema de ego, sino porque lo que no se encuentra en Internet no existe. ¿Okay? Ajá. Sí, y además una de las cosas importantes al momento de, por ejemplo, depositar podcast en una página web, tiene que ver también con que otros desarrolladores los descubran a ustedes. Y, por ejemplo, pasó en el caso del podcast Las Raras, de que Google, en una instancia que tienen ellos como de desarrollo de podcast, al momento de entrar a su página web, que es algo que comentaban como en un video, que yo les dejé también en como en los materiales complementarios, que solamente al entrar a la página web pudieron descubrir como todo el contenido asociado y no solamente a través como de las plataformas de distribución. Y aquí hay otro podcast también que les dejé, que es súper interesante si alguno de ustedes está como interesado en la música, que es este que desarrolló Marisol García, que tiene como este formato más periodístico, sobre todo que se llama Diccionario de la Música Chilena. Ahí pueden ver cómo se ve en la versión de escritorio de Spotify y en la versión móvil. También, como me encanta que ustedes se nutran de las narrativas nacionales y también que conozcan lo que están haciendo otros colegas, les dejé algunos ejemplos de algunos podcasts que se realizan acá en Chile. Está Relato Nacional, está Las Raras y también está el podcast de El Desconcierto. En algún momento libre que ustedes quieran. Ahora, ¿qué plataformas existen para publicar audios en la web? Acá vamos a hablar esencialmente de esas tres categorías que yo les organicé, que son las herramientas de visualización, los gestores de contenido para audio y las plataformas de distribución para podcast. Vamos a partir con las herramientas de visualización. Los chiquillos que ya estuvieron con nosotros el semestre pasado los conocen. Y una de las herramientas que a mí más me gusta al momento de ver audio complementario a una publicación escrita es Soundside, que es una herramienta elaborada por Nightlab, quienes también tienen como una serie de herramientas de visualización de contenidos en la web, en la cual pueden insertar audios de diverso tipo en la narración escrita que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, en la siguiente lámina aparecen 3 usos que son esenciales de Soundside, que por ejemplo, Paula, lo que han hecho ellos... te puse en pausa a ver si mostramos una página de los ejemplos para que oigas lo del sonido. Sí, que tú, eso es lo que viene a continuación. Espera. A ver. Espera. No me deja salir. Finalizar presentación. No, otra vez. Lo dejo grabando. Ya, chicos, van a creer que yo hago esto en serio. No. Es que, a ver, este es un buen momento para enseñarles que Zoom no es para nada usable. Acuérdense de los conceptos de usabilidad, diseño centrado en el usuario. No está diseñado para grabar. Entonces a cada rato se me chispotea y aprieto otra cosa. ¿Ok? Pero... Bueno, y en la lámina de la presentación les dejé el link, y acá lo abrimos en la pantalla, que es el sitio de Soundside y el sitio de Nightlab, que son estos desarrolladores de herramientas de visualización.
y cantan algunos ejemplos de cómo podemos ocupar esta optimización de los audios. Ok, Por ejemplo, se yo voy a hacer la puede... demostración. Ajá, ahí voy. Ya. Protest. I never cared about anything, you know, that had to do with human rights or politics or social justice. Ya ven cómo insertaron, ya déjenme mostrarles cómo se ve y la Paula les cuenta aquí. Music, hablan de Let's try to sound like the songs, but that's title. So, sick one note guitar riff. Y se Oh. escucha. Ven, o acá, spoken word. Los Angeles Home, I can breathe. Maravilloso. Miren esto otro y ahora Paula hace... Cairo Friday, la multitud era enorme. ¿Qué valores, cuéntales, cuál es el valor de hacer esto? Seguro en este momento están maravillados y lo quieren hacer, antes que Paula lo diga, ella mencionó esto, yo nunca lo había pescado, y entonces a uno de mis blogs me fui al tiro a hacerlo, entonces, acá, miren esta belleza, entonces habla, es un tema ahí, si lo quieren leer, les mando el enlace, pero con una mamá, tal fue la locura de este sencillo y de la historia de Major Tom, que el disco que salió en noviembre de ese año, bla, bla, bla. Pueden seguir leyendo y el audio está allí, o luego después. Después llegó Ziggy Stardust, un extraño personaje y que cantó el esperanzador tema que podía salvar nuestro planeta. Entonces, a mí esto me parece brillante, pero antes de que Paula, ya yo me metí aquí, pero yo como usuaria de Soundside, les cuento que he tenido muchos problemas, porque parece que ellos no hacen mantenimiento y resolución de problemas muy constantes del software. De hecho, yo pensaba que esto estaba caído. Hace meses yo había revisado mi página y esto no estaba funcionando. Algo deben haber hecho que ahora funcionó. Entonces, no sé qué más, como que no es muy confiable a veces. Se cae. Sí, como yo creo que ocuparon su tiempo de cuarentena y empezaron como a actualizar las herramientas. Algo hicieron. No sé si querías decir algo más del valor de insertar el audio en el texto. Esto es maravilloso. Sí, que por ejemplo, cuando se insertan como sonidos de ambiente, yo siento que eso es súper relevante para nuestro trabajo de campo, porque al momento de querer darle como más vitalidad y más humanidad a los textos que estamos contando, es mucho más sencillo insertar un audio y complementar las palabras, porque a veces las palabras no son suficientes. Puede sonar súper poco periodístico lo que estoy diciendo, pero igual es real, como que a veces el vocabulario no es suficiente para expresar ciertas emociones, para expresar como ciertos tonos de voz, ciertas expresiones, y en este caso esta herramienta es súper importante para complementar lo que estamos escribiendo y para que la gente también sienta lo mismo que nosotros sentimos al momento de, por ejemplo, entrevistar a alguien, presenciar determinadas situaciones. Es como el primer avistamiento a como esta sensación de inmersión a través del audio. Sí, totalmente, o sea, fíjense que yo el uso que les di acá en este texto, en vez de contar a la gente, bueno, la música de Major Tom, o llevarla, o hacer que la gente deje de leer para que vean un video donde David Bowie la está cantando, entonces tú puedes estar escuchando y seguir leyendo. Es maravilloso, de verdad te da esa experiencia, como dice la Paula, de inmersión. Vamos a continuar. Bueno, y otro de los ejemplos que yo les dejé es este reportaje del Washington Post, que se llama The Songwriters at the End of the World, que también lo que hacen es insertar, en este caso, algunas composiciones que tienen estos compositores en el fin del mundo. Así que están súper entretenidos los ejemplos que les dejé. No es que les haya hecho una curatoría en especial ni nada, sino que para que ustedes ahí se entretengan también, vean que también es súper posible hacer un periodismo bacán, rico. Y en este caso también está este ejemplo del The New York Times Magazine. Ya podrán haber visto que soy gran fan del New York Times. Y en este caso lo mismo, pueden ir escuchando al mismo tiempo que van leyendo, pueden ir viendo, en este caso también tienen un insert de video súper importante y ahí pueden hacer como esta mezcla entre lo importante y lo relevante que es ver un producto audiovisual bacán y combinado con un texto y un reportaje súper interesante con estos elementos de audio. Ahora, para continuar con esta clase, vamos a irnos derecho a los gestores de contenido para audio. En este caso yo les seleccioné tres que son los más populares, son los que dan también más ventajas
y son también en los cuales podemos encontrar más contenido periodístico respecto a otros gestores de contenido para audio. Estoy hablando de Evox, de SoundCloud y de Mixcloud, que son las 3 plataformas que les voy a recomendar. Las 3 tienen opciones para insertar sus materiales de forma fácil en WordPress, en el caso de que queramos insertar este contenido dentro del texto que estemos desarrollando, y no son excluyentes en términos de contenido, porque, por ejemplo, si van a publicar en estas 3 plataformas contenido complementario, también se puede publicar contenido central, como yo hablaba hace un rato de que, por ejemplo, además de, por ejemplo, querer publicar un radioteatro, también pueden publicar solamente el extracto de una cuña, como que no es excluyente, pueden ocuparlo para ambos contenidos. Claro, y aquí Vamos a partir... Paula, me interrumpo para hacer Ujú. la analogía con la clase de audio, perdón, de videos. O sea, estas 3 plataformas serían para el audio lo que puede ser Dailymotion, YouTube y, ¿cómo se llama? Vimeo. Vimeo, ¿no? Que son sitios Ujú. que nos ayudan, pero a ver, veanlo también de una forma técnica. Es muy importante que nuestros sitios web carguen rápido. Esto lo hablamos en herramientas, porque es muy importante la velocidad para posicionar bien. Es un tema técnico que lo podemos repasar después. Entonces, imagínense que si nosotros empezamos a alojar todos estos contenidos de audio, de video, que son muy pesados, pesan mucho, si los subimos a nuestro sitio web, lo podemos hacer, pero primero tendríamos que alquilar un servidor con mucha capacidad, con mucho ancho de banda, que son más costosos, y la carga de nuestro sitio sería lenta y eso nos perjudica. Entonces, ¿para qué estar utilizando servidores, gastando tanto espacio en nuestro servidor cuando podemos utilizar estas plataformas que nos permiten alojar el contenido e incrustarlo en nuestro sitio web? Entonces, para que entiendan que es la misma lógica, y de eso es lo que Paula va a seguir comentando. Sí, vamos a partir con la plataforma más ocupada por los periodistas, que en este caso es SoundCloud, que fue fundada en 2008 como una red y un canal de distribución de creaciones musicales. Hay que entender también que la mayor parte de estas plataformas fue creada con otro fin, pero los periodistas hemos sabido sacarle provecho a cada una de estos administradores y guiarlos un poco hacia el contenido que nosotros queremos crear. En este caso, lo bacán que tiene SoundCloud es que su reproductor permite ver la forma de onda del audio que se reproduce y uno puede dejar comentarios como a lo largo de este audio. Y la versión gratuita permite subir hasta 3 horas de cualquier tipo de audio almacenándolo en HD. Eso es súper importante si es que queremos darle una importancia a como la técnica del audio que estamos desarrollando, porque no hay pérdidas de información. Lo bueno que tiene SoundCloud es que efectivamente se puede poner el texto, la imagen y un descriptor a los audios, lo cual va a permitir que las búsquedas sean mucho más fáciles luego. Además genera el feed de RSS que permite inscribir el audio para distribuirlo en agregadores de podcast, que es algo que vamos a hablar más adelante. También permite etiquetar el contenido para revisar audios similares. Por ejemplo, si le pongo como un hashtag determinado y que sea como entrevistas, después me va a aparecer como contenido relacionado. Tiene una interfaz de muy fácil uso, no hay publicidad que intervenga el audio y hay un buen posicionamiento en las búsquedas de Google. Lo único fome que yo leí y lo único malo que le vi a SoundCloud es que solo permite subir 3 horas de contenido en la versión gratis. La versión Pro cuesta $12 al mes. Y este costo funciona como un gestor de audio complementario, o sea que aumenta la cantidad de tiempo que nosotros vamos a poder tener para subir audio y también la calidad, o sea, ya no solamente lo puedo subir como en 320 kilobytes, WAV, que las personas que tengan como más conocimiento técnico me van a entender también como la importancia de subirlo en otros formatos sin pérdida de información. Y las estadísticas en tiempo real están disponibles solamente para usuarios Pro. Los usuarios estándar solamente pueden ver la cantidad de personas que ven y escuchan el audio y los comentarios que dejan a lo largo del audio. En general, de Sí. todas estas plataformas que son gratuitas. Paula, pero aquí quería ver si entendí bien lo que estás planteando, que tú dices que funciona como gestor de audios complementarios, es decir, por estas limitaciones que tiene de horas de subida, lo que te refieres es que nos serviría para alojar pequeñas cuñas o este riff, como los ejemplos, una canción, una cosa, pequeñas. A eso es lo que te refieres con audios Sí, complementarios, no como el sitio sí. principal, porque ahora nos vas a hablar de otro. Sí, yo lo que recomiendo en este caso es que ocupen SoundCloud para eso, sobre todo si es que no están dispuestos a pagar para tener un usuario pro, o si es que no tampoco tienen los recursos. Yo dejaría SoundCloud como una plataforma más para contenido
complementarios. Y Y aquí bueno, y está acá lo si que se quieren informar, ya ujú, habías comentado esto, pueden ver los detalles, pero lo fundamental es lo que ya contaste. ujú. Ajá. Bueno, y Que, en este caso les dejé el ejemplo de Radio Ambulante, que a la mayor parte de nosotros yo creo que nos han comentado la importancia que tiene Radio Ambulante, y además ellos están concentrados en compartir contenido de podcast, pero acá también lo que hacen es compartir pequeñas cuñas, por ejemplo, pequeños extractos, para que también ustedes vean y, o sea, sean capaces de dilucidar más o menos cómo ellos también le sacan provecho a cada una de las plataformas que distribuyen, a pesar de que tienen un usuario pro, porque es radioambulante, chicos. Son capaces también como de distribuir este contenido complementario versus los podcasts y sacarle provecho a cada una de las plataformas que tienen. Ahora ya pasando a otra plataforma que les recomiendo, está Mixcloud, que es una plataforma británica también fundada en el 2008, pero que tiene como objetivo central en un inicio alojar programas de radio, mixes de DJ y podcast. No hay límites de calidad o de duración para subidas, las cuentas gratis, y permite subir música de otros autores, siempre y cuando se atribuya la autoría en la metadata. Esto es un tema súper relevante, sobre todo para Mixcloud, y yo creo que en general cuando estamos manejando audio, que hay que tener mucho ojo con los términos y condiciones que propone cada uno de estos sitios con los temas de derechos de autor. En este caso, lo bueno de Mixcloud es que mantiene la calidad de los archivos subidos en formatos HD. Acá lo que tenía lo relevante en comparación a SoundCloud es que SoundCloud lo más HD que te puede dejar subir es 320 kilobytes, y acá te lo deja subir en WAV o en FLAC, que son formatos mucho más pesados, entonces es mucho más conveniente tenerlo en este tipo de administradores de contenido si queremos compartir algo en muy, muy, muy buena calidad. Además, permite agregar un descriptor, etiquetas, imagen al contenido publicado, permite hacer streaming desde la plataforma de los usuarios Pro, y su diseño es súper limpio, es súper fácil, y una de las cosas que yo le comentaba a los chiquillos el semestre pasado es que encontraba que era como una de las plataformas más estéticas, porque es súper limpia, como que da gusto en entrar a buscar cuñas, entrevistas a Mixcloud. Lo malo es que no se puede descargar el contenido subido a la página, a diferencia de SoundCloud. En SoundCloud sí se puede descargar si es que el usuario habilita la opción de descarga. Acá, por ninguna forma. Además, existe una cláusula al usar contenido de otros músicos, en el caso de que, por ejemplo, nosotros subamos alguna entrevista con música incidental. Esta entrevista con música incidental no se pueden incluir más de 4 tracks del mismo artista o más de 3 de un mismo álbum, que igual es algo a lo cual le pueden tener ojo en caso de que quieran ocupar esta plataforma. Solamente con el usuario Pro se puede escuchar de una forma limitada una misma publicación, y no genera el feed de RSS para distribuir en otras plataformas. Bueno, en esta página también les dejé más información si es que ustedes quieren ver ahí como las características que le da el usuario gratuito y el usuario premium. Y el ejemplo que les dejé acá es el de Guardian, los podcasts que tiene el de Guardian y cómo también ellos han ocupado Mixcloud como su plataforma central al momento de publicar estos podcasts. Sobre todo, una de las cosas que yo leía en donde hablaba como el equipo de podcast del The Guardian, que una de las cosas que más les gustaba de Mixcloud era lo limpio que era la página y lo fácil que también era para los usuarios entrar a esta página y, por ejemplo, ver las playlists en donde estuvieran alojados sus shows, y para poder, sobre todo, como ingresar a la página de comentarios de cada uno de los podcasts, como que es súper sencilla de ocupar. Pasando ya a otra plataforma, está eBooks, que yo creo que para nosotros es mucho más sencilla de reconocer porque es una plataforma muy popular a nivel hispanoamericano. A diferencia de SoundCloud o de Mixcloud, lo que pasó con eBooks, que fue una de las primeras plataformas disponibles para subir audio completamente en español. Lo cual igual es una diferencia respecto a las otras porque para nosotros es mucho más sencillo entender las características y el funcionamiento de esta plataforma, y por eso fue tan popular también a nivel latinoamericano. Además, para comenzar a distribuir contenido solamente se necesita una cuenta, es muy sencillo entrar a iVoox, y para el perfil gratuito permite subir audio solamente en formato MP3 y de 300 megabytes. Ahora vamos también a hablar un poco acerca de las ventajas y desventajas que propone iVoox respecto a la calidad que puede tener este audio. Por ejemplo, una de las cosas buenas que yo le veo a iVoox, indudablemente, es que es una plataforma popular a nivel hispanoamericano. Es súper fácil que un usuario que hable español encuentre tus audios, encuentre tu podcast en esta plataforma. Además, permite descargar los audios que son publicados,
permite categorizar los audios disponibles, armar canales de contenido, poner la imagen de portada, poner los descriptores, poner las etiquetas, y se puede obtener el feed de RSS para distribuir el contenido de otras plataformas. Lo malo que tiene, y yo creo que acá, esto igual es a título personal, pero siento que una de las peores cosas de iVoox es que no aguanta una mejor calidad de audio y que tiene limitantes respecto a eso. Por ejemplo, solamente permite archivos en MP3, la calidad solamente llega a 320, no se puede acceder a un audio en alta definición, el tamaño máximo admitido es de 300 megabytes, o sea que si el audio tiene mayor peso hay que bajarle la calidad para poder subirlo. La estética es súper poco agradable para los usuarios, y además incluye publicidad al comienzo del audio y a veces al final. Y con el usuario gratuito se puede obtener este feed de RSS solamente de los últimos 20 capítulos para distribuirlos luego en otros distribuidores de contenido. Si quieren enterarse más de las características y los planes que ofrece iVoox, ahí pueden hacerlo a través de ese link. Y para la gente que ha trabajado en la JGM, yo creo que pueden cachar que es como una de las plataformas esenciales para la radio, en donde suben la mayor parte del contenido. Ahí ustedes pueden encontrar cápsulas, entrevistas y los programas, todos distribuidos en el mismo canal de la radio JGM. Así que ahí para que lo visiten, conozcan también el trabajo que hacen sus compañeros y que se entretengan también. Una vez que ya vimos todas estas plataformas en donde se pueden albergar audios por sí mismos, vamos a hablar de las plataformas de distribución para podcast. Acá es súper importante entender la distinción entre un gestor de contenido, que es como las tres plataformas las cuales ya les presenté anteriormente, versus estas que son plataformas de distribución. Por ejemplo, una de las dudas que yo más leía al momento de buscar información de estas plataformas en internet era cómo subo mi podcast a Google Podcast o cómo subo mi podcast a Spotify. No hay una forma de subirlo, sino que de distribuirlo desde una página que ocupamos ya como un administrador de contenido. Entonces, les reuní 4 plataformas de distribución, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, que son las más populares igual. Por ejemplo, acá en esta gráfica pueden ver que efectivamente Spotify es la más popular por lejos, desde que habilitó la opción para poder escuchar podcasts, y que más abajo se encuentra, por ejemplo, Apple Podcasts. Google Podcasts es una plataforma súper nueva, se lanzó en el 2018. Yo creo que por lo mismo muy poca gente está familiarizada con ella, para que también lo tengan en cuenta al momento de que quieran distribuir sus podcasts. Y las plataformas más usadas según edad. Acá igual ustedes pueden entrar a la gráfica y darse cuenta de que, por ejemplo, la gente más joven es la que más ocupa Spotify. Yo creo que porque nosotros se nos presentó esta aplicación como algo muy natural de ocupar y con unas interfaces muy sencillas, para que también ahí analicen esas estadísticas y se entretengan un poco con los números. Ahora ya vamos a pasar a hablar directamente de Spotify, que es la plataforma más popular actualmente para distribuir sus podcasts. Es una plataforma lanzada en el 2008. El 2016 se habilitó la opción para Latinoamérica para encontrar los podcasts dentro de la aplicación. Esto igual marca una diferencia respecto a los años anteriores de consumo de podcasts, porque desde el 2016 en adelante se dispara un poco acá en Latinoamérica los tiempos de escucha y la escucha en general de los podcasts. Y bueno, es la aplicación más popular actualmente según una encuesta, la encuesta POD, lanzada el año pasado. Las ventajas y las desventajas al momento de usar Spotify, lo bueno es que tiene una genial interfaz que han ido arreglando a lo largo del tiempo, porque al principio era súper poco amigable, y ahora es mucho más amigable de lo que era anteriormente. Está optimizada para buscar los episodios y los programas de una forma mucho más sencilla, de ver, por ejemplo, los programas que ya escuché, los programas que me quedan pendientes, poder armar playlists con los podcasts. Esta es una de las funciones que van a habilitar ahora en el futuro, que es transcribir el contenido para un fácil acceso de los usuarios. Se van a entregar las estadísticas precisas de reproducción de tu podcast si es que tú eres un usuario estándar, por ejemplo. Y próximamente estuve leyendo que van a sacar esta opción de podcast en video en la aplicación, que me genera ciertas dudas, quizá por el formato, pero están haciendo tantas cosas desde Spotify que ya no me sorprende. Y lo malo que tiene es que al ser una plataforma de distribución se va a requerir subir el contenido a otro administrador. Cuando yo les hablaba de este feed RSS, es un feed que exporta todo, por ejemplo, si yo subo mi podcast a iVoox, va a exportar todos esos capítulos, las imágenes y los descriptores a través de este link que es el feed RSS,
¿Qué es lo que me pide, por ejemplo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor para poder distribuir efectivamente los contenidos que ya están alojados previamente en estos administradores? Como servicio de distribución de podcast es súper reciente Spotify, entonces constantemente están actualizando los términos de uso. Hay que tener mucho ojo con eso, sobre todo con lo que tiene que ver con entregarle mi contenido a esta plataforma. Y gracias a su masividad durante los últimos años, que es algo que es súper difícil de controlar con la popularidad de estas plataformas, durante los últimos años es más difícil que se encuentren nuestros contenidos al momento de buscarlos dentro de la plataforma. Okay. Otro ejemplo, o sea, otra plataforma que les tengo recomendada es Anchor FM, que es una plataforma que compró Spotify para operar como subdivisión de la compañía de streaming, que es bacán igual el trabajo conjunto que hacen ambos, porque Anchor lo que ofrece es esta doble funcionalidad, además de ser como una plataforma de distribución de tu podcast, tiene una aplicación móvil que tiene herramientas para grabar y editarlo, que eso igual es súper importante en el momento en que queramos ser desarrolladores de este tipo de contenido, porque ofrece una guía, un tutorial, es súper específico y súper paciente, si se puede decir, la forma en que han desplegado ese contenido, porque dan una guía de cómo editar, ellos ofrecen herramientas para grabar también, y tiene un instructivo muy parecido al de YouTube Creators, que también es una de las cosas buenas de YouTube, que tienen como un estudio en donde hacen que la gente, para que la gente les sea mucho más fácil aprender a desarrollar estos contenidos. Sí, oye, Paulita, iba a interrumpirte antes, pero no lo hice, como Ujú. para que todos sepan y no se vayan a confundir que cuando tú hablas de plataformas de distribución de podcast, también son conocidos como agregadores. ¿Ok? Que este Mm. concepto de agregador, que los RSS comenzaron por allá atrás con Google, con agregadores de noticias, de blogs, es como la lógica viene del mundo de los blogs, donde te permitían generar RSS de aquellos blogs que a ti te interesaban y te llegaba un feed directo a donde tú podías revisar justo lo que te interesaba. Es como un concepto de bibliotecario, de agregar contenidos relevantes. Entonces, cuando Ujú. las busquen, sepan, o cuando escuchen de agregador de podcast, es lo mismo que la Paula está hablando de plataforma de distribución. Ujú. Eso, me voy. Bueno, hablemos de las ventajas y las desventajas al usar Anchor. Lo bueno es que ofrece estas herramientas para editar audio, imagen, para darle un realce al podcast. Una de las cosas que yo descubrí hace poco igual de Anchor es que es como un poquito como Canva, porque te da herramientas para editar las imágenes, las previsualizaciones, la tipografía, que es igual es súper relevante al momento de querer proponer un proyecto de este tipo. Además tiene una interfaz de fácil uso, y la compra de Spotify permite que el contenido sea oído por millones de usuarios, porque ellos lo que hicieron fue exportar automáticamente este contenido de Anchor a Spotify. Lo malo es que, claro, si tenéis tu contenido en Anchor y no querías que lo subieran en Spotify, lo subieron igual, de forma irrevocable. Y una de las cláusulas que marca estos términos y condiciones, que casi nadie lee, pero que es súper importante de leer, es que al momento de subir nuestro contenido en Anchor, se entrega el contenido de forma gratis a perpetuidad, aunque Anchor sí puede ganar dinero con él. O sea, yo entrego mi contenido, Anchor puede ganar plata con este contenido que yo les estoy entregando, y es un contenido por el cual ellos no me van a pagar a mí, sino que solamente yo voy a poder generar riquezas a través de la distribución que están haciendo ahora en Spotify. Pero también lo que pasa con estas plataformas de distribución o estos agregadores es que como es algo tan reciente, todavía no está muy claro el concepto de monetización que están teniendo con la cantidad de reproducciones, porque en el caso de los músicos o la música que existe en estas plataformas de distribución, es súper fácil saber que para determinada cantidad de reproducciones a ellos les llega, no sé, determinada cantidad de centavos o determinada cantidad de dólares, pero con los podcasts todavía no está muy claro cómo sucede ese funcionamiento, porque es algo que todavía están definiendo cada una de estas compañías, que me imagino que van a ir definiendo mucho más pronto, ahora que ha existido todo este auge tan masivo. Sí. Oye, Paula, aquí yo tenía la duda de si pudiste averiguar en qué consiste o si hay más claridad sobre esta adquisición. Es decir, Spotify hizo lo que llaman en la industria un takeover Sí. para sacarlo de la competencia, y lo que va a pasar es que eventualmente va a desaparecer la marca Anchor y va a seguir siendo Spotify. ¿Qué leíste al respecto? Yo lo que leí es que el plan inicial de Spotify era eso, como eliminar de la competencia la marca de Anchor y dejarlo completamente dentro de como esta subsidiaria, que si podríamos decirlo de alguna forma, de Spotify. Pero estaba leyendo también unas notas en donde lo que quieren hacer es que
Anchor funcione solamente como una plataforma que dé herramientas de desarrollo, más que de distribución. Exacto, o sea, en esta altura de esta adquisición, si queremos, si queremos editar, funciona trabajar con Anchor, ¿cierto? Pero Sí. si solamente tenemos el contenido alojado en otro administrador, vale la pena entonces irnos directo con Spotify, ¿no? Porque obviamente aquí estaríamos, sí, pero Sí, sí. interesante. Uh-huh. Ok. Bueno, otra plataforma que es muy reciente y que yo creo que va a ser importante en unos años más es por Google y lanzada solamente en junio del 2018. Me quedé pegada, parece, ¿no? Sí, no, pero sigue, ya se escuchó lo importante. Sí, Bacán. seguimos con esta. Sí. Bueno, sí. Una de las ventajas y desventajas que ofrece el utilizar Google Podcast es que, bueno, vamos a partir por lo bueno, obviamente. Vamos a permitir que nuestro contenido aparezca rápidamente en las búsquedas de Google. A mí me ha pasado que he buscado, por ejemplo, TED Talk y me aparece automáticamente abajo el resultado desde Google Podcast. Y no me aparece ni en el segundo ni en el tercero, por ejemplo, el resultado de Spotify, sino que al tiro me aparece el resultado de Google Podcast y luego me linkea a la página web. Además tiene una interfaz Ahí muy fácil Paulita, de uso que permite encontrar te rápidamente los interrumpo. capítulos y recibir recomendaciones de contenido. Y Paula. funciona. Sí, solo para interrumpirte para contarles algo. Cuando Google quiere posicionar uno de sus productos, es muy bondadoso. Es decir, si ellos quieren que el mundo empiece a utilizar Google Podcast, créanme que cualquier cosa que suban a Google Podcast, así no sea necesariamente de calidad, el mejor podcast, va a posicionar rápidamente. Esa es la manera que ellos tienen para empezar a ganar espacio frente a la competencia. Entonces, si tienen un podcast que están haciendo, desde este punto de vista que le estoy contando, sería una grandiosa idea distribuirlo por Google Podcast. Ojo, ninguna de estas plataformas te exige exclusividad, ¿cierto, Paula? Podemos tenerlo distribuidos en todos los agregadores que queramos. Sí, en infinitos agregadores. Yo he visto podcasts que los tienen hasta en agregadores que yo jamás llegaría a conocer. Exacto, entonces inclúyanlo siempre. Este es el mismo caso, no sé si llegaron a conocer esta aplicación de Google que desapareció, la red social, el Google Plus, que era como que tú cualquier contenido que subieras a Google, en los que trabajamos con sitios web, tú publicabas el enlace de tu sitio web en un post que subiste a Google Plus y nadie lo leyó, no importa, posicionaba así como la espuma, porque ellos como que premian, el algoritmo premia el uso de sus plataformas porque las quieren posicionar. Entonces aprovechen esta ola que todavía está subiendo para darle mayor visibilidad a los podcasts. Y ahí ya te dejo. Sí, y lo más bacán también de Google Podcast es que funciona como una gran biblioteca de contenido. Por ejemplo, yo trabajo en Libri Gratis, que es el programa de la Radio Universidad de Chile, y nosotros tenemos solamente el contenido alojado en iVoox para después distribuirlo en Spotify, pero me pasó que lo busqué en Google Podcast y aparece. Siento que yo no lo agregué como de forma voluntaria, sino que esto es lo que está haciendo ahora Google Podcast, que es funcionar como una gran biblioteca en donde finalmente te va a distribuir de alguna u otra forma a tu contenido, como que uno de alguna forma u otra igual lo puede llegar y puede buscarlo ahí y lo va a encontrar. Entonces, es súper importante eso para que le tengan como valor a esta plataforma. Lo malo es que como es un servicio creado recientemente, todavía no están atravesando por cambios. No están muy claros todavía los términos y condiciones para subir contenidos desde Google Podcast. Y yo veía el otro día una charla en donde hablaban un poco acerca de cómo están cambiando también constantemente los algoritmos para ver las recomendaciones que están creando. Así que es tan reciente que yo también iría viendo cómo las actualizaciones que van haciendo. Y ya para ir finalizando con estas plataformas de distribución está Apple Podcast, que es esta aplicación integrada a iTunes en el año 2005 para que los usuarios pudieran suscribirse a podcast y, por supuesto, visitar sus podcasts favoritos. Además, le sigue en popularidad a iVoox y permite descargar los podcasts, además de poder adjuntarlos en una playlist de episodios favoritos. En términos de ventajas y desventajas al usar Apple Podcast, una de las cosas buenas que yo encontré es que para los usuarios de ellos es una plataforma que aúna de una forma súper sencilla la forma de acceder a este tipo de contenidos. Además, la interfaz hoy es mucho más sencilla e intuitiva de utilizar.
yo estuve revisando, que es el link que les dejé en la siguiente diapositiva, cómo fue cambiando su interfaz de la aplicación, que antes era horrible y ahora es mucho más sencilla de ocupar. Lo malo es que la aplicación no permite buscar episodios de forma directa, sino que hay que scrollear hasta buscar los episodios, que eso igual de alguna forma u otra es una dificultad si es que uno quiere como acceder a un contenido específico. Además, para añadir tu podcast al directorio se requiere una Apple ID, y para crear un canal se requiere el mínimo un primer episodio. Por ejemplo, pasa que con otros distribuidores solamente es necesario tener un tráiler, pero acá te exigen un primer episodio para poder agregarlo a este directorio. Sí, ahí Paulita quería agregar a modo anecdótico que hay varios hitos en la historia del podcasting, pero se dice que uno de los hitos fundamentales fue cuando Apple decide preinstalar dentro de las aplicaciones disponibles en los iPhones el Apple Podcast. Entonces dicen que eso le dio una visibilidad enorme a un montón de programas, al menos en el mercado norteamericano, le dio una visibilidad enorme y popularizó el formato que se había pensado, que viene de mucho más atrás, pero tuvo un declive, y luego, gracias a esta visibilización, como muchas cosas que han partido desde Apple, Instagram, no sé si lo tienen clarísimo, era una aplicación solo para iOS que también luego continuó su camino hacia la grandeza. Entonces, y el otro hito que ya se los comentaba Paula, pero como para ir amarrando cosas, es cuando Spotify decide convertirse en un distribuidor de podcast. Entonces, quizás eso es muy buena medida. Marcan dos hitos importantes de que este formato se haya popularizado tanto hoy en día y que muchos de ustedes quieran trabajar con él. ¿Ok? Me voy. Y terminamos. Así es. Ya, espéreme. Vamos a despedirnos como Dios manda. Pues sí, hemos llegado al final de nuestro último bloque de contenido. Quiero agradecer todo el esfuerzo de Paula, nuestra trainee oficial. La próxima a que hágale propaganda, pues, para... ¿Sí? Ya, y recuerden, no sé si tienes algunas palabras para cerrar nuestro círculo estratégico de plataforma. Sí, lo mismo que les comentaba respecto como con el cierre de la cápsula de videos, lo mismo con el audio. Preocúpense de generar buenos productos, de que suenen bien. A veces uno como que deja de lado los aspectos técnicos, pero es súper relevante generar como estos productos de buena calidad para que la gente se sienta atraída, para que los escuche, para que también vean, por ejemplo, como todo el esfuerzo que uno se toma al momento de contactar a un entrevistado, producir un programa. Si algo suena bien, tiene un buen contenido y uno como que da a conocer la preocupación y el amor finalmente por estos formatos, siempre van a ser bien valorados. Entonces, pónganle amor a lo que hacen. Y muy importante el también. amor, muy importante. Y otro consejo que muy importante que da siempre la Paula, pero ahora no lo diste, que es el chatcast no es el único formato, y no obstante es el más popularizado y nos parece a las dos que el más fome. Si se fijan, las conversaciones son importantes, dan mucho valor, por eso precisamente quisimos terminar este módulo de esta forma, con esta interacción entre las dos, mucho más fácil cuando uno conversa, pero hay que tener un esqueleto de contenido. Esta conversación fue posible porque ya había un trabajo estructurado de contenido y teníamos una pauta, un guión muy claro de lo que les íbamos a decir. Y por eso vale la espontaneidad y no nos estamos editando. Además que es un lío. Mucha más pega. Sí. No, pero eso es lo que les queríamos decir. Nos despedimos por ahora de este módulo. Les damos la pasada a los profes que nos van a venir a hablar ahora de visualización. Cariños a todos. Chao, Adiós. chicos. Hasta la próxima.